Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en otro capítulo más de este podcast de Academia Credo. La idea es que podamos nosotros pensar bíblicamente, tener unos buenos argumentos. Bueno, el único argumento razonable para pensar adecuadamente en este mundo torcido. Vamos a seguir con nuestro subtema que empezamos el capítulo anterior, fundamentos y evidencias, cómo se relacionan, cuál es la idea de tener un fundamento claro para poder interpretar bien la evidencia. Quedamos claro que la evidencia por sí misma no es la fuente de verdad. Exacto. Entonces, hoy queremos queremos seguir desarrollando esta idea. ¿Cuál es el principio del conocimiento? ¿Cómo podemos encontrar la fuente de aquello que llamamos conocimiento? Existe toda una ciencia, toda una rama de la filosofía que constantemente hacemos referencia, la epistemología, ¿no? Que se define como la teoría del conocimiento, la forma en la que lo obtenemos, que lo procesamos, ¿sí? Que lo damos y lo transmitimos. La epistemología es la ciencia que nos ayuda a entender de dónde se obtiene el conocimiento. Claro. Los creyentes creemos que el conocimiento viene de Jehová, cualquiera. ¿Sí? Claro. Los hombres tristemente lo hemos distorsionado y a causa de nuestro pecado lo hemos mal utilizado y hemos llegado a malas conclusiones contrarias pecaminosamente a lo que Dios ha establecido. La Biblia declara que el principio del conocimiento, la fuente del conocimiento, la frase en la literatura hebrea que se utiliza es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. El conocimiento humano no es posible a menos que se inicie con la presuposición de que Dios existe y que su palabra es preeminente. Que Él, como persona y ser trascendente, Dios mismo, trinitario, es la fuente del conocimiento. Si la Escritura necesitara algo más fundamental que ella para ser validada, entonces la Escritura dejaría de ser la palabra de Dios. La Escritura es precisamente esa fuente de conocimiento. Por eso es que somos creyentes, y aquí todo protestante va a decir esto, somos de la sola Escritura. Incluso aquella rama del protestantismo que no es reformada como tal, que no llegó a abrazar todas las verdades de la reforma, tristemente por su mezcla con el arminianismo, pero eso es harina de otro costal. El problema es que cuando los protestantes decimos somos sola Escritura, hay que aplicarlo a estos niveles. No solamente a que la Biblia dice esto y quiero un versículo, y si el versículo lo dice claramente, entonces sí, si no, no. Ahí tendríamos problemas, ¿no? Porque la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte del texto bíblico, pero todos los protestantes, especialmente los reformados, somos trinitarios porque vemos que un concepto como tal emana de la Escritura, aunque no lo dice literalmente un verso. Es un ejercicio teológico, hermenéutico, que debemos de madurar y llegarlo a hacer. Pero cuando decimos somos de la sola Escritura, es rechazar el pensamiento socrático, aristotélico, griego, clásico como la fuente de la lógica y la filosofía. Claro. Es rechazar el derecho romano a la hora de hacer legislación y a llevarnos enfocadamente al estudio del cuerpo legal que existe en la Torá, no necesariamente aplicarlo de manera digamos, directa entre el Antiguo Testamento y nuestra legislación hoy, pero la fuente de legislación finalmente es la palabra de Dios. Esa es la base del éxito político hasta cierto punto de Occidente. Claro. Toda la legislación occidental está basada sobre las premisas de la Torá. En fin, cuando decimos que somos de la sola Escritura, necesitamos entender que es allí donde inicia el conocimiento. Es a nivel epistemológico, embrionario, a nivel neural, para que la neurona
haga una sinapsis con la otra neurona y se produzca la acción del pensamiento, es porque la escritura es anterior en su calidad y virtud. Si la escritura necesitara algo más fundamental que ella para ser validada, entonces la escritura dejaría de ser la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva este punto? A lo que hemos estado recalcando y hoy lo vamos a ahondar un poco más. Los hechos o evidencias no hablan por sí solos. No hablan por sí solos. Todo hecho o evidencia siempre está sujeto a la interpretación. No existen hechos o evidencias en bruto. Siempre serán interpretados los hechos o las evidencias, siempre serán interpretadas a la luz de la cosmovisión de una persona, bajo la evaluación de la red de presuposiciones que una persona tenga. ¿Sí? Entonces, es necesario todo lo que hicimos antes. Construir qué es una cosmovisión, cómo se forma, qué áreas toca. Claro. ¿Por qué? Porque la evidencia no es un paso inicial en la argumentación. La evidencia es algo que debe ser evaluado con algo antecedente. Entonces, el presuposicionalismo lidia con esto antes de llegar a la evidencia. Por eso la evidencia tiene un lugar en la argumentación, pero no primario, no fundamental. Por eso nos oponemos a una metodología meramente evidencial. Porque la evidencia no es el sustento de la fe. La evidencia no es el sustento de nuestra fe, claro, de nuestra certeza. La certeza es antes para poder evaluar cualquier tipo de evidencia. Creo que este va a ser un tema caliente, largo, igual que otros. Largo y caliente. Cuando te digo caliente es porque creo que de repente no sé si nos vamos a ganar algunos enemigos con esto que acabas de mencionar. Es probable. Y decir. Porque probablemente haya gente que no esté... ojo, y quiero aclarar. No estamos diciendo ateos o gente. Estamos hablando de gente dentro del mismo cristianismo. Cristianismo que se va a oponer a esto que estás mencionando y que estás diciendo. Porque rechazar toda idea aristotélica, socrática. Antes de esto, quiero aclarar para aquellos que igual no somos tan versados en todo esto. Entonces, solo aclaremos, cuando hablas de epistemología, estás hablando de la teoría del conocimiento mismo. O sea, estamos hablando en última instancia de Dios mismo. Sí, como de uno de sus atributos. Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? La alegoría que utiliza Salomón en los primeros capítulos de Proverbios, en donde Salomón, en su inspiración del Espíritu Santo, ¿no?, le da vida propia a la sabiduría. Claro. Y la sabiduría dice, Dios me poseía en el inicio, cuando fundó la tierra y el universo. La sabiduría es un atributo, y por la gracia, un atributo comunicable de Dios. Claro. En la teología sistemática estudiamos esto, porque es algo que Dios posee y en su gracia y su misericordia nos concede participar de Él. Y cuando tomamos el conocimiento, la sabiduría, y la utilizamos para decir Dios no existe, es ahí por eso es que merece juicio el hombre, ¿no? Claro, claro. Y cuando también los creyentes también tenemos la barba manchada en esto, cuando vemos que Dios transmite de su sabiduría y nos permite participar de ella y nos negamos a obtenerla, nos negamos a cultivarla, a utilizarla, a no estudiarla, ahí también pecamos, somos tan culpables al mismo tiempo. Entonces, sí estamos hablando del carácter de Dios y de uno de sus maravillosos atributos. Ok, entonces, está bien claro, creo que el tema o la palabra
epistemología, o cuando se dice en términos epistemológicos, decimos esto, estamos hablando de la fuente del conocimiento. Exacto. ¿Sí? Estamos hablando, y en última instancia eso es Dios, ¿no? Esto a mí me llama tanto la atención ver que el profesor titular de filosofía en la Universidad de California en los 80s, no sé si 90s, creo que 80s, era el gran Greg Bansen. O sea, era una universidad como cualquiera. O sea, él no era él también fue profesor de seminario teológico, pero en la universidad él era el catedrático principal. ¿Y qué enseñaba? Esto. Uh-huh. Yo estaba viendo un video del gran Vishal Mangalwadi, que es un escritor hindú de la India, ¿no? Pero es creyente, es reformado, es protestante. Y él habla y critica precisamente el cristianismo de nuestra época, que tristemente se separó de las universidades y se encerró en seminarios teológicos. ¿Por qué? Tristemente ese alejamiento obedece a errores teológicos y una falta de buena ortopraxis de llevar el pensamiento cristiano a la calle, ¿no? Realmente, tristemente. Pero no estamos en contra de seminarios teológicos, obviamente. Yo dirijo uno. Pero nuestra labor es precisamente esta de involucrarnos en donde los jóvenes están formando sus ideas. Porque el verdadero conocimiento solo procede de una fuente, de Dios mismo. Y qué triste que los profesores que manejan el conocimiento nieguen a Dios. Claro. Aquí es donde okay, quiero llegar a esto porque obviamente Dios, su revelación en la Escritura, estás tratando de defender la Escritura como eso fundacional. Y cuando digo nos vamos a ganar un poco de enemigos es porque nosotros obviamente probablemente seamos juzgados o criticados de fundamentalistas, ¿no? Pero solo la escritura, cuando vos decís sola escritura y debemos ser sola escritura en serio, tomando la escritura en serio para todo lo que hacer, rechazando otras ideas, o repito otra vez, ideas socráticas, aristotélicas, rechazando en algún momento la idea del derecho romano para construir una nación y regresar al fundamento bíblico para eso, porque eso es lo que nosotros creemos y de hecho a eso nos dedicamos también a mostrar el fundamento de la Escritura como base para la construcción de una nación también. Nos vamos a enfrentar con gente hoy muy influyente que dice, no podemos encerrar a Dios en solo 66 libros. Qué triste eso, ¿verdad? Y cuando hablamos y estoy hablando de gente cristiana. Pastores, tristemente. Pastores influyentes. Predicadores, sí. Pero es triste que no se entienda esto. Ahora, cuando decimos rechazamos este pensamiento y lo otro y tales cosmovisiones, las rechazamos a nivel fundamental. Claro. ¿Ok? Las rechazamos a nivel fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que solo escritura no significa que no vamos a abrir un libro de matemáticas. Claro. No significa que no vamos a abrir un libro de astronomía, de historia. Claro, cuando hablamos de solo escritura no significa que vamos a leer solo la Biblia. No, lo que estamos diciendo es que a nivel fundamental ningún otro libro, ninguna otra disciplina en la historia de la humanidad y en el ejercicio de la interacción humana va a tener éxito si no presupone la revelación. A eso es a lo que nos referimos con sola escritura. Así es. Y esto nos recuerda entonces algo que ya hemos hablado, pero lo vamos a recalcar: la objetividad total y la neutralidad en cuanto a su relación con las cosmovisiones son mitos. Aquí hay con esto tal vez terminamos, que ya se nos va acabando el tiempo. Un autor llamado Sylvester Petro, él escribió, es una cita larga pero creo que vale la pena: tenga cuidado con el hombre que le dice que puede explicar por completo cualquier acción o acontecimiento humano complejo, recurriendo a datos estadísticos, entre comillas, fríamente objetivos, verificables empíricamente.
se está engañando a sí mismo y tal vez esté tratando de engañarlo a usted. Sigue diciendo Petro. En primer lugar, no todos vemos el mismo acontecimiento exactamente de la misma manera y mucho menos lo interpretamos de la misma manera. Ni siquiera los acontecimientos que no implican el factor que complica el propósito humano. Aquí termina la cita. Entonces, volvemos a lo mismo. A la hora de la evidencia hay que tener una sólida epistemología y hay que considerar que las opiniones y las interpretaciones de esa evidencia deben ser consistentes con una sólida epistemología. Si alguien no tiene una red de presuposiciones que es sólida epistemológicamente, que no acude a la única fuente de conocimiento que existe, es muy probable que su interpretación de la evidencia vaya a ser mala. A eso es a lo que nos referimos con esto. Bueno, sí, se nos va el tiempo. Otra vez, repito, creo que se pone interesante el tema, bastante. Seguro que hay mucho para hablar. Escríbanos, por favor, coméntenos de alguna manera, de manera personal o aquí en las redes, porque hablar de esto es mucho y lo vamos a seguir desarrollando. Okay. Así es. Sola Escritura es muy importante. En términos fundacionales, como cristianos, la palabra de Dios es fundamento, no ninguna otra cosa. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.